ignorancia. Y justamente con respecto a este tema, tenemos en línea telefónica nuestra primera entrevista del día de hoy. Vamos a estar conversando con, ya lo tenemos en línea, Jessica, sí, ¿verdad? Con el periodista uruguayo Antonio Ladra. Él nos va a hablar de esto. ¿Qué pasa con el abastecimiento de agua potable en Uruguay? Bueno, para nosotros en Venezuela el tema del agua es terrible y bueno, pero por supuesto esto no es que acostumbrarse a esto y me parece muy bien que los países pues denuncien y hablen de una circunstancia que no puede ser posible. Es el caso de Uruguay. Bueno, vamos a ver qué nos dice Antonio. Antonio, bienvenido, muy buenas tardes aquí en Caracas, Venezuela. Digo, tardes no, buenos días en Caracas, Venezuela. Buen día para aquí también, un poco temprano también para nosotros. Ujú. Eh, bueno, muchas gracias por esta comunicación. Lo que está pasando acá en Uruguay es que llevamos 3 años de sequía. Esto es producto del cambio climático, obviamente, que ha secado todo lo que es la zona de la cual se toma agua, el agua potable para abastecer la capital, la Montevideo. Ujú. Debo decir que el problema está circunscrito, no es un problema de Uruguay, es un problema de la zona metropolitana. Obviamente, como toma Montevideo, que es la capital, y otras dos departamentos importantes, bueno, complica la vida de alguna manera del 60% de los habitantes, pero no es el total, no es en todo el Uruguay el problema. Claro, claro, pero como es en la capital, en Montevideo, pues obviamente repercute en las noticias y todo esto, Bueno, Antonio. sí, Ujú, ujú. lo que pasa es que en Montevideo están las principales industrias, está el puerto para la exportación, bueno, está lo principal de la actividad se concentra en la ciudad, Claro, en la ciudad capital. Y bueno, y ya digo, son unos 2 millones de ciudadanos los que estamos comprometidos o con problemas con el agua. En verdad nunca nos quedamos sin agua, también debo decir eso porque han habido dichos de todo tipo. Sin agua nunca nos quedamos. Lo que ocurre es que se comenzó a tomar agua del Río de la Plata, que es un agua salada. ujú. Entonces, con esa agua es difícil, por ejemplo, cocinar. O sea, Claro, claro, en mi caso, por ejemplo, debo decir, yo no uso esa agua para cocinar ni para consumo personal. Eh, Me tomo baños cortos porque es problemática. Yo que soy una persona de piel delicada, blanca, ujú. eso me produce un sarpullido, determinada reacción. Bueno, ese es el gran problema. Después Claro, lo otro que tenemos, el agua para el consumo humano, sí, tenemos que acudir a la compra de lo que son las aguas minerales o de extracción subterránea, que Uruguay tiene una gran capacidad, pero que no ha sido explotado hasta ahora porque hasta ahora nunca había ocurrido una cosa así, claro, ¿no? claro, es primera vez. Ahora, fíjate, me pregunto yo, bueno, y además esas aguas, fíjate, me hablas del Río de la Plata, son aguas lo que llaman pesadas, que tienen minerales, que bueno, muchas veces son aguas que no estamos acostumbrados. Aquí hay una zona del país donde el agua es así, y los que viajamos a esa zona, los que viven allá no les pasa nada, que es la zona de Guayana, pero los que viajamos, bueno, nos puede afectar porque es un agua pesada, no es que es contaminada, es que es pesada, que tiene minerales. Y me imagino que ese es el caso de esta agua que me está señalando, Antonio. Sí, en verdad lo que tiene el agua del Río de la Plata es un agua salada, es el agua salada. Ah, claro. Ninguno de los filtros que en general eh, se ha popularizado, la colocación de filtros de agua, que lo que quitan es el arsénico, bueno, lo que puede tener de malo el agua, o minerales pesados, como tú decís, Sí, efectivamente, sí, pero esos filtros no pueden desalinizar el agua. O sea, claro. hay filtros específicos para eso. Los filtros específicos de desalinizadora, que se llaman filtros de ósmosis inversa, son unos aparatos bastante grandes que, bueno, que en un apartamento o en una casa a domicilio es bastante difícil Por supuesto. de colocar, ¿no? Hay que tener un lugar específico, etc. Esto ha afectado, por ejemplo,
a las cafeterías. Las cafeterías tomaban el agua que brindaba la empresa, lo que brinda la empresa estatal, que es una empresa estatal, que es OCE, tomaba el agua directamente de la canilla. Ahora debía ser para que puede. Yo pude ver el otro día una de las principales cafeterías acá de Uruguay, la más icónica, si se quiere, café brasilero, que es café donde van los escritores, etcétera, que hicieron una inversión y tienen un equipamiento voluminoso, ¿no? Pero bueno, para allí el café sabe bien. Claro, pero no lo tiene todos los negocios, ¿no? Porque eso es una inversión, pues pero obviamente. No lo tienen todos los negocios. Claro. Últimamente han proliferado cafeterías, pequeños emprendimientos, yo qué sé, estudiantes, amigos que se colocan con la cafetería, tienen buena mano para la cocina, para hacer dulces o lo que fuera, y bueno, y un lugar, y eso ha proliferado. Para ellos nunca había estado en el estudio de la inversión, invertir ese dinero. Claro, en eso. Mira, y una cosa, claro. Antonio, nosotros aquí tenemos un recurso hídrico extraordinario, pero aquí hay otros problemas de otra índole, ¿no? Con relación al agua. Ahora, yo te pregunto allá, el país tiene este problema desde hace 3 años. ¿Se puede adelantar una crisis así, tomar algún tipo de medida? ¿Qué dicen las autoridades al respecto, Antonio? Bueno, esa es la gran discusión. Ese es el punto, ¿verdad? Acá, claro, ese es el punto, y ahí donde empieza como es a haber cortocircuitos políticos, porque la actual administración culpabiliza a la pasada administración de no haber tomado ningún tipo de medida respecto de buscar alternativas a esto. Porque se podrían haber hecho, porque habían informes incluso de la Universidad de la República, de los informes técnicos que hablaban de lo que había que hacer y no se hizo. Entonces, no sé si ustedes vieron, leyeron, escucharon palabras de Mujica, José Mujica, que él fue presidente de la República, y dijo, debemos tomar esto como una enseñanza por un lado, pero por otro lado, nos dormimos todos somos corresponsables de esta situación. Bueno, fíjate, lo está asumiendo, Ajá. Y él está asumiendo esa corresponsabilidad, y es cierto eso. El problema es que ha caído en o sea, porque ¿qué es lo que se dice? Bueno, no, lo que pasa es que la anterior administración del Frente Amplio dejó todo pronto para que se hiciera determinada obra respecto del agua. Es cierto eso, pero o sea, los estudios se hicieron, y eso es uno de los problemas que hay y en este país, hacer los diagnósticos. Ahora, del diagnóstico al hecho, total. Bueno, pasó lo que pasó. Exactamente. Están en esta crisis, exactamente. Ajá. Ahora, ¿a qué voy? La situación esta, si bien es cierto que hay corresponsabilidad de los gobiernos de los últimos 40 años, porque la sequía es ahora, estos 3 años, pero es una obra que se tendrían que haber hecho hace 40 años, o desde hace 40 años se viene hablando de eso, porque hay una sola toma de agua dulce, con todos los problemas que eso implica por no tener alternativas. Bueno, la crisis ha caído en este gobierno, y entonces es a este gobierno que le corresponde o debe gestionarla, y lo ha gestionado mal. Ese es el problema, lo ha gestionado mal, o tarde, mejor dicho. Ha sido tardío en tomar las decisiones que se deben tomar. ¿Por qué? Y bueno, decían, va a llover, y cuando llueva esto se soluciona, lo cual es cierto. Ahora está previsto que llueva en agosto, septiembre, que caiga determinada cantidad de lluvia que va a empezar a solucionar el asunto. Y el año que viene no vamos a estar hablando de sequía, el año que viene vamos a estar hablando, por todos los pronósticos que hay, que dicen los técnicos, ¿no? No vamos a estar hablando de sequía, vamos a estar hablando de inundaciones, porque vamos a tener el fenómeno de la Niña aquí en Uruguay. Entonces, es muy variable todo esto. Ahora, por eso es que la responsabilidad... allá iba, Antonio. Los estados tienen que estar atentos a estas cosas, planificación estratégica. Por supuesto. O sea, ya va. Pero por supuesto. Sí, por supuesto, pero además,
todavía seguimos teniendo gente, y yo sé que hay dentro del gobierno uruguayo actual, hay gente que no cree o que habla de que el fenómeno del cambio climático es un invento. Sí. Entonces, si tú tenés gente que descree, que son terraplanistas, ¿no? Bueno, a ver, estamos en un problema, ¿no? Descreer sobre el cambio climático me parece Sí, que a esta altura no se sostiene. así es. Pero esa es la realidad. Y entonces lo que está ocurriendo con el con el ingreso del agua salada, que está por encima de los niveles, a ver, el nivel de cloruros y de agua y de sal en el agua Ujú. potable hasta antes de la crisis era de 200 miligramos por litro, más o menos, de los dos componentes. Hoy están en 700, porque Imagínate. además el gobierno, a través del Ministerio de Salud Pública, ha permitido el aumento de los cloruros para el ingreso del agua salada. O sea, digamos, nos estamos engañando sobre la situación y dice, uy, no ha superado lo permitido, no ha superado lo permitido, pero ya estaba aumentado. O sea, Claro, es una claro, mentira. es grave. Bueno, Antonio, vamos a... Después lo otro, Ajá, dígame. Ujú. Después lo otro que se maneja es que si es agua segura, agua potable, agua no sé qué. Bueno, a ver, ¿qué es? ¿Es agua potable o no es agua potable? Ujú. Decímelo, ¿no? Y después lo otro que está afectando no solamente a la familia, por ejemplo, está ocurriendo que se queman la resistencia de los termofones para calentar agua, Ujú. porque no resisten Sí, el yodo. Eh, exactamente. hay empresas que han debido suspender sus operaciones, sobre todo las vinculadas al área, este, digamos, alimenticia que utilizan el agua. Entonces, ha generado problemas. Pero bueno, esperemos que se solucione. Ciertamente. Bueno, y que como tú dices va a llover, pero bueno, el llamado de atención realmente, y para cerrar, Antonio, es que hay que tener una planificación y eso tienen que serlo todos los gobiernos. Lo que Sí, pasa es que bueno, se toma por sentado que va a llover, y eso no puede ser así, eso no tiene ningún sentido. no, Ajá, así mismo. aunque ahora tenés las herramientas. El tema de la lluvia, Correcto, correcto. este, ahora existen las herramientas que hace 20 años no existían, de verdad, ¿no? Así es. Ahora podés planificar y mirar hacia adelante y Tal decir, bueno, cual. Ujú. el mes que viene va a llover. No alcanzar totalmente porque primero hay que mojar el suelo, bueno, es todo un fenómeno que se tiene que dar, pero bueno, se comienza a caminar hacia la normalización. Ahora, que esto sirva de ¿Lección? ejemplo y de Exactamente. lección. Correcto. Ujú. También para los ciudadanos, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados a abrir la canilla y sacar agua Sí, o no y ahorrar el bueno, agua es un recurso y importante. no ahorrar el agua, ¿no? Así Y mismo bueno, es. eso es lo importante. También. Sí, sí. Gracias, Antonio, de verdad, por el contacto y toda esta extensa explicación. Muchas gracias y buenos días. Bueno, buen día, que pase muy bien. Igualmente. Saludos.